Ok, bien, hermanos, entonces sean bienvenidos por acá a esta entrevista que hoy tenemos con nuestros dos hermanos, ¿verdad? Nosotros participamos en lo que sería todo el proceso de trabajo de un libro que precisamente ya unos días atrás en DOR Publicaciones nosotros anunciamos, que es el libro de Nuestra Rica Herencia. Es un libro basado en meditaciones acerca del catecismo el catecismo menor de Westminster. Creemos que es un libro que va a ser de mucha edificación para aquellas personas que los adquieran. Es una propuesta muy interesante para la iglesia latinoamericana que definitivamente va a bendecir muchas vidas. Por acá conmigo, entonces tengo a mi hermano Luis Alberto Racelli, tengo al pastor Milton Jr., y gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por estar con nosotros el día de hoy. Les saluda John López, editor de DOR Publicaciones, y que trabajamos en conjunto con varios hermanos alrededor de Latinoamérica para llevarles a ustedes material sano, literatura reformada que pueda ser muy disfrutable, pero principalmente que pueda glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dejo, mis hermanos, para que se puedan presentar a las personas que nos están viendo. Pastor. Bom, meu nome é Milton Júnior. Eu sou natural aqui de um estado chamado Espírito Santo, aqui no Brasil. Sou casado com Poliana já há 20 anos, vou completar 20 anos agora, em abril. Tenho 2 filhos. Sou formado no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Formei em 2002. No finalzinho desse ano passado, eu completei 20 anos de ordenação. E desses 20 anos, 16 anos, eu tenho pastoreado aqui a Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E é uma alegria, um prazer poder estar aqui. Perfecto. ¿Le traduzco o me presento? Ambas. Así. Entonces, traduciendo al pastor Milton, que es el autor del libro, él es Milton Jr., es pastor en la iglesia presbiteriana de Praia do Canto, en Brasil. Porque como quedou largo, me perdi um pouquinho. Ficou. Claro. Então, é isso que eu ia perguntar. Eu esqueci da tradução, meu amigo. Então, eu vou falar e você vai atrás. Vamos lá. Vamos de novo, vamos lá. Então, vamos. Meu nome é Milton Júnior. Sou Milton Júnior. Sou pastor presbiteriano já há 20 anos. Sou pastor presbiteriano já há 20 anos. Sirvo na Igreja Presbiteriana do Brasil, especificamente na Igreja Presbiteriana do Brasil em Praia do Canto, na cidade de Vitória. Sirvo na Igreja Presbiteriana de Brasil, mais especificamente na Igreja Presbiteriana de Brasil em Praia del Canto, na cidade de Vitória. Sou casado já fazem quase 20 anos, tenho 2 filhos e é uma alegria poder estar aqui. Soy casado hace casi 20 años, tengo 2 hijos y es una alegría muy grande estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, pastor. Entonces te dejo, mi hermano Luis Alberto, para que nos presente nuestro traductor oficial de la entrevista. Perfecto. Yo soy Luis Alberto, tengo 36 años y tuve el honor de poder traducir el libro del pastor Milton. Yo soy casado con Bárbara y tengo una hija chiquitita, María Luisa, que tiene ahora 5 meses. Y además soy seminarista de la Iglesia Presbiteriana y estoy en el 4º y penúltimo año de mis estudios en el seminario JMC en São Paulo. Y si Dios permite, el próximo año seré ordenado pastor de la iglesia. Y por eso estamos trabajando. Un gusto estar acá con ustedes. No, qué gusto el de nosotros también poder estar acá y gracias a Dios que pudimos trabajar juntos, ¿no? en la publicación de este libro. Gloria a Dios por eso. Y gracias a Dios por lo que ha hecho en las vidas de cada uno de ustedes, hermanos. Gloria al Señor por eso. Pero bien, pasando directamente al tema que nos compete en esta entrevista,
Vamos a hablar un poco sobre este nuevo libro de Nuestra Rica Herencia y primeramente preguntarle a Pastor Milton, ¿por qué el título, Nuestra Rica Herencia? ¿Por qué el título del libro? Entendeu, pastor? Sim, sim. Perfeito. Bom, a ideia primeira é mostrar aos membros da igreja, sobretudo aos presbiterianos, Bien, mi primera idea es mostrar a los miembros de la iglesia, a los miembros de la iglesia presbiteriana, que nós somos herdeiros de uma rica teologia. que somos herederos de una muy rica teología. Infelizmente, pelo menos aqui no nosso país, Infelizmente, especialmente acá en nuestro país, muitas pessoas têm desprezado os símbolos de fé que são adotados pela nossa igreja. hay muchas personas que están despreciando los símbolos de fe adoptados por nuestra iglesia. Eu costumo brincar aqui que alguns presbiterianos parecem com pobres sentados em cima de uma caixa. Y yo costumo decir que muchos presbiterianos son como gente pobre, sentados por encima de una caja, sem saber que dentro dessa caixa tem um grande tesouro. Então, eles ficam a vida inteira sin saber o sin darse cuenta que adentro de esta caja hay un gran tesoro. Y así então, se quedan toda la vida. Ficam a vida inteira sentados ali, vivendo na miséria, enquanto há uma grande riqueza sobre a qual eles estão. E assim são muitos membros de igrejas presbiterianas que desconhecem a sua doutrina. Entonces la gente se queda ahí, sentada en esa caja, sin darse cuenta de las riquezas que están ahí. Y así se quedan toda la vida sin darse cuenta, sin percibir las riquezas de nuestra teología. Então, a ideia é despertar os cristãos, os presbiterianos principalmente, a estudar os símbolos de fé. O sea, la idea es despertar los cristianos y los presbiterianos en especial acerca de la importancia y del estudio de los símbolos de fe. Ok, no, muchas gracias, Pastor, por eso y definitivamente creo que es algo a tomar mucho en cuenta en nuestra iglesia latinoamericana. Me encantó esa ilustración que daba de que están sentados en algo sabiendo de que dentro de eso hay mucho, ¿no? Hay un tesoro bastante grande y creo que precisamente en nuestro país, en nuestros países de Latinoamérica, constantemente se da que hay mucho desconocimiento en cuanto a la riqueza histórica. Hay mucho desconocimiento en cuanto a todas estas confesiones, a todos estos documentos históricos que hombres muy piadosos, hombres muy preparados intelectualmente, pero también piadosamente nos dejaron y que por supuesto todo esto es para el beneficio de sus santos, ¿no? Como nuestro Señor lo decía en Efesios capítulo 4, ¿no? Que levantó maestros, evangelistas y demás para la edificación del cuerpo, y creo que precisamente todos estos documentos históricos, todas estas confesiones, credos, catecismos que nos han dejado estos hombres es parte de esta promesa de nuestro Señor Jesucristo para edificar a su pueblo, ¿no? Pero ahora, Pastor Milton, para seguir con esta entrevista, preguntarle también de qué le motivó a usted a escribir este libro. ¿Cuál fue la motivación de su corazón para poder escribir este libro acerca de las meditaciones en cuanto al Catecismo Menor de Westminster? Bom, como eu disse, eu sou pastor já há 20 anos. Como he dicho, yo soy pastor hace casi 20 años. E nesse tempo, por vezes, eu escutei pessoas dizendo que não gostam muito de doutrina, eles gostam de questões mais práticas. Y durante este tiempo ya escuché a muchas personas diciendo que no les gusta la doctrina, que les gustan las cosas más prácticas. E aí, muitas vezes, você tem uma dicotomia que as pessoas fazem entre uma vida acadêmica e uma vida piedosa, ou uma vida de conhecimento, e uma vida de santidade. O sea, y en ese proceso la gente hace una dualidad, una dicotomía entre lo que sería una vida piadosa y una vida de conocimiento, una vida académica y una vida de verdadera piedad.
Então, a ideia era mostrar à igreja o quanto a nossa doutrina, principalmente essa expressa no breve catecismo, tem aplicações muito práticas para a vida. O sea, la idea es mostrar a la iglesia cómo nuestra doctrina, especialmente esta que está ahí en la confesión de fe, en los catecismos tienen implicaciones muy prácticas para la vida de un cristiano. E desmistificar essa questão, Y desmistificar toda esta cuestión, mostrando que não existe verdadeira santidade sem conhecimento, mostrando a la gente que no existe verdadera santidad sin conocimiento. e que um conhecimento que não leva à prática de vida também não glorifica a Deus. Y que de la misma forma un conocimiento que no lleva a práctica de una vida piadosa tampoco agrada a Dios. Já na primeira pergunta do catecismo, Ya en la primera pregunta del catecismo, nós vemos essa preocupação dos nossos irmãos puritanos. nosotros podemos ver esta preocupación por parte de nuestros hermanos puritanos, Quando eles perguntam qual é o fim principal do homem, e já respondem dizendo que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. cuando preguntan cuál es el fin principal del hombre, y ellos mismos responden que es glorificar a Dios y gozarlo por siempre. Então, eles vão mostrar a importância da escritura, a importância do que nós devemos saber sobre Deus, O sea, lo que muestran ahí es, uno, la importancia de la escritura y de lo que tenemos que saber acerca de Dios. e depois o que Cristo fez por nós, Después, lo que Cristo ha hecho por nosotros, para então mostrar o que Deus requer de nós agora como crentes. para entonces mostrar lo que Dios requiere de nosotros ahora en cuanto cristianos. Então, o motivo é aplicar aquilo que Paulo fala aos romanos. O sea, mi motivación es aplicar lo que Pablo dice a los romanos, Que os crentes agora se transformem pela renovação da mente, para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. que los creyentes ahora se transformen por la renovación de su mente para que experimenten cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Sí, amén, amén. No, qué bueno que tener esa motivación y principalmente también, pastor, su experiencia de hace mucho tiempo, ¿no? 20 años pastoreando y creo que usted conoce en su corazón cuál es la necesidad del pueblo, cuál es la necesidad, ¿no? Del pueblo de Cristo y me encantó eso que usted mencionaba, que no hay santidad sin conocimiento, ¿verdad? Y muchas veces, y creo que hay una tendencia bastante cultural en los sectores de Latinoamérica en cuanto a, como usted decía, hay una dicotomía, hay una dualidad entre el conocer pero el practicar y mucha gente piensa de que hace del cristianismo algo meramente práctico, ¿no? Cuando realmente la misma esencia de la fe implica conocimiento, notitia, ¿no? Como los reformadores hablaron, notitia y el conocimiento, pero también el asentimiento y la fiducia, la fe, el confiar realmente en Dios y por supuesto es algo que no solamente nos hace ver que implica cuestiones meramente de conocimiento, sino también prácticas, ¿no? Y qué bueno poder tener un libro donde podamos encontrar palabras que nos animen a nosotros a crecer en conocimiento, pero a la misma vez a crecer en piedad, porque precisamente no ese es el fin de nuestra vida, como claramente usted lo decía, pastor, acerca de la primera pregunta y respuesta del catecismo, ¿no? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ya para ir terminando con esta entrevista, ¿cómo este libro, Pastor Milton, puede ayudar a nuestros hermanos de Latinoamérica a crecer? ¿Cómo puede este libro ayudar a la iglesia de Latinoamérica para su edificación? Bom, como eu já mencionei esta questão da motivação, que é mostrar a interação entre o conhecimento e a prática, Bueno, como ya he dicho en la respuesta sobre la motivación, sobre el tema de unir conocimiento y práctica,
Eu tenho tido aqui no Brasil algumas notícias interessantes sobre o pessoal que tem estudado o livro. Yo he escuchado y tenido noticias acá en Brasil, buenas noticias muy interesantes de parte de gente que ha estudiado el libro. Que tem, de fato, entendido essa conexão, porque, infelizmente, John, Y que de hecho está comprendiendo esta conexión entre conocimiento y práctica, porque infelizmente, John, até mesmo entre aqueles que têm se preparado para o ministério, a gente encontra essa dificuldade. hasta mismo entre aquellos que están preparándose para el ministerio pastoral, encontramos esta dificultad. O Luiz é do meu presbitério, então ele vai passar por isso que eu vou falar agora. Luis es seminarista de mi presbiterio, así que va a pasar por eso lo que voy a decir ahora. Então vou dar spoiler para ele. Le daré un spoiler. Geralmente eu pergunto aos candidatos a respeito de alguma pergunta do catecismo, por exemplo, quais são os ofícios de Cristo? En general, yo les pregunto a los candidatos acerca de alguna pregunta del catecismo, como por ejemplo, ¿cuáles son los oficios de Cristo? O primeiro problema é que alguns não sabem. Y el primer problema que tenemos es que algunos simplemente no saben la respuesta. Dentre os que sabem, De entre aquellos que saben, eu faço uma outra pergunta. Eu falo, como é que saber que Jesus é profeta, sacerdote e rei? yo les hago otra pregunta, que es, ¿cómo el conocimiento de que Jesús es sacerdote, profeta y rey vai ajudar Dona Maria, que é membro da igreja e que está sofrendo com um filho envolvido com drogas? ayudará, por ejemplo, a señora María de la iglesia, una señorita de la iglesia que está sufriendo con su hijo que hace uso de drogas? Ou o seu João, que está enfrentando uma doença terminal? O al señor Juan, que por acaso está enfrentando una enfermedad terminal. E nesse momento, infelizmente, muitos não sabem fazer devida conexão. Y en este momento, infelizmente, hay muchos que no saben, no consiguen hacer la debida conexión entre las dos verdades. Vendo que o Senhor, como rei, é soberano sobre todas as coisas. Viendo que, por ejemplo, el Señor en cuanto rey es Señor soberano sobre todas las cosas. Que não há nada que fuja do seu controle. Que no hay nada que huya de su control. Que ele graciosamente fala a nós em sua palavra. Y que Él graciosamente habla con nosotros por medio de su palabra. Santificando a nossa vida. Santificando nuestra vida. Nos dando palavras de ânimo. Nos dando palabras de ánimo. Fazendo promessas acerca da nossa salvação. Haciendo promesas a respecto de nuestra salvación. Que como sacerdote. Y que como sacerdote. Ele está continuamente nessa intercessão por nós. Está en continua intercesión por nosotros. Razão de mesmo que o seu João venha a partir dessa vida. Y esa es la razón por la cual mismo que el señor Juan venga a dejar esta vida, ele vai estar bem certo. Oi? Acho que o Luiz... Ele estará muy cierto. Ele estará bem certo de que a sua segurança está garantida por conta desse supremo sacerdote que nós temos. Entonces, el señor Juan estará muy cierto de que su seguridad estará garantizada, dado que tiene un sumo sacerdote, un supremo sacerdote que intercede por él. Então, não é só uma questão conceitual. O sea, no es simplemente un tema conceptual, mas algo que de fato desce para o coração e se transforma em atitudes práticas. Pero algo que baja a nuestro corazón y que se transforma en actitudes prácticas. Porque afinal de contas nós cremos. Porque a final de cuentas nosotros creemos
que o ensino do catecismo é nada mais, nada menos que la enseñanza del catecismo es nada más, nada menos do que o ensino fiel da Escritura Sagrada, que la enseñanza fiel de la Escritura, por meio da qual nós conhecemos a Cristo por intermedio de la cual nosotros podemos conocer a Cristo e temos tudo o que é preciso para a vida e para a piedade. y tenemos todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. É uma leitura importante, creio eu, Yo creo que la lectura del libro es muy importante para todo crente para todo creyente que quer crescer em santidade. que quiere crecer en su vida de santidad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor, por esa respuesta y definitivamente me gustó algo que usted mencionaba acerca de los seminaristas, de cómo muchas veces no pueden hacer una conexión entre lo que aprenden con cuestiones prácticas, con cosas de la vida diaria. Y me gustó ese ejemplo porque creo que esto nos hace ver que este libro no es solamente no es solamente dado para personas, digamos, laicas, para laicos, sino también para personas preparadas que necesitan también meditar en estas verdades y necesitan alimentar su alma de la verdad de las escrituras, porque como usted mismo decía, ¿no? Son en las escrituras y son en estos documentos que nos ayudan a entender mejor lo que las escrituras nos dejan, no para nuestra vida y para la piedad, porque lo tenemos todo, como claramente lo expresan, ¿no? Y qué bueno poder tener un material, qué bueno poder tener un libro como este que nos anime, ¿no? A poder crecer en piedad. Y finalmente, Pastor Milton, me gustaría que hiciera una invitación a nuestros hermanos que nos están viendo para poder adquirir este libro. Por favor, Luiz, traduz aí essa parte. Que você possa fazer convite, né, às pessoas para que possam adquirir o livro. Assim, Faz uma propaganda. então eu convido você a conhecer esse material que foi de fato escrito com uma preocupação pastoral. Así que, amigo y hermano, te invito a ti a que conozca el libro que fue escrito con una preocupación realmente pastoral E com forte desejo de ver os crentes crescendo na vida e na piedade. y con un fuerte deseo de ver los creyentes creciendo en su vida y en su piedad. A tradução, creio, ficou muito boa, a tradução feita pelo nosso irmão Luiz. Yo creo que la traducción quedó muy buena, fue hecha por nuestro hermano Luis. O trabalho da editora ficou muito bonito. El trabajo de la editora quedó muy, muy bonito. E eu creio que é bom investimento. Y yo creo que es una buena inversión. Bien, muchas gracias, Pastor. Bueno, hermanos, ya escucharon. Esperamos que para quienes adquieran este libro, les animamos a que los adquieran también este libro porque definitivamente va a bendecir mucho su vida, nos va a animar a crecer en piedad, nos va a ayudar a crecer en piedad y es algo que creo que todos nosotros como cristianos necesitamos. Entonces, mis hermanos, sin nada más que decir, muchas gracias, Pastor Milton, muchas gracias, mi hermano Luis, gracias a Dios por el trabajo que ambos pudieron hacer en la realización de este libro. Y hermanos, los invitamos también a ustedes que nos están viendo a estar pendientes de las publicaciones que estamos haciendo acá en la página de Adort para anunciar nuevos libros y demás material que se viene. Gracias, hermanos, por estar con nosotros este tiempo. Espero que realmente, así como nosotros, hayan podido disfrutar esta pequeña, pero creo bastante profunda y muy enriquecedora entrevista. Muchas gracias nuevamente, Pastor Milton, Luis, gracias por el tiempo, hermanos. Nos seguimos viendo y espero que se encuentren bien y que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Amém. Deus abençoe.